Hola, ¿cómo están todos ustedes? Today we are going to talk about an special condition in which if you don't know how to identify the difference between left ventricular hypertrophy versus a cardiomyopathy hypertrophy, you could get this patient into a clean death. So, si nosotros no podemos identificar la diferencia que hay en una hipertrofia ventricular izquierda de una cardiomyopatía hipertrófica, pues ese errorcito de no identificarlo puede causarle la muerte a tu paciente por su tratamiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy. And that is what we are going to talk about today. Now, this is a patient in his 20s, 28 years old, okay, and he suffered a fainting episode, a syncope. He was running towards the bus, and by the time he got to the bus, it was so in an exertion or agitated that he passed away. I'm sorry, he passed out. He fainted. Later on, he recovered, and then they took it to the hospital. While he was in the hospital, they did another electrocardiogram out there. This is the electrocardiogram they did as he arrived to the hospital. He was in front of the cardiologist and the doctors there, and he was saying that he felt good, that he don't know what happened, but he feels really good, and that it was getting late, and that he really want to go home. So they did all the studies. They did cardiac biomarkers. They did electrolyte. They did CT. They did everything. They found nothing, and then they let this patient go home. Then a couple of days later, he was also doing kind of a strenuous exercise, and now he collapsed. He fainted. He has a syncope. They call the ambulance. As the ambulance arrived, they find his heart in a ventricular fibrillation. They did a shock, and they took it to the hospital. As he goes to the hospital with a cardiac arrest, when the doctors see the patient out there, the patient arrived and they call him clinically dead. They call out he's dead. He was called out dead at the hospital. Then the doctors went and looked into the previous electrocardiogram, the previous history examination that they have done, and they found this electrocardiogram. Normally, in a patient that is that young, normally cardiologists call this left ventricular hypertrophy when they see this peak QRS complex, really big, as you can see here in B1, B2, and B3. I'm going to show you now. This here, it looks like high voltage, and when they see that, they think that this is a hypertrophic myocardial tissue due to high voltage. Now, it happens to be that once the cardiologists went back to see this electrocardiogram, as I'm going to show you, then they realized that they made a terrible mistake. They called out the wrong diagnosis in this patient. Bueno, este paciente, su primer electrocardiograma que él tuvo ocurrió porque él estaba corriendo hacia una guagua y cuando él entra a la guagua o cuando va a entrar se desmaya. Él recupera el conocimiento, lo llevan como quiera al hospital. En el hospital le hacen este electrocardiograma que ustedes ven aquí. Y el paciente se sentía muy bien. Decía al doctor, no, yo me siento bien. Yo no sé qué me pasó, pero yo me siento bien. Le hicieron los electrolitos, le hicieron un CBC, le hicieron enzimas cardíacas, la troponina, le hicieron estudios de tomografía computarizada por si se dio en la cabeza cuando se desmayó. El caso es que el paciente estaba totalmente bien y no tenía una historia de problemas cardiovasculares ni de él ni de su familia. Entonces el paciente empezó a quejarse que quería irse, el paciente le dan de alta y 3 días más tarde vuelve y lo llevan al hospital, pero en un paro cardíaco esta vez.
El paciente tuvo otra vez otro desmayo. Al desmayarse, cuando la ambulancia llega, lo encuentra con una fibrilación ventricular y lo llevan directamente al hospital de emergencia, le dan una descarga eléctrica y los doctores, cuando él llega ya, lo pronuncian muerto. Cuando el doctor está buscando los antecedentes previos, encuentran este electrocardiograma, en donde cuando vinieron lo que le llamaron fue que podría tener una hipertrofia ventricular izquierda porque se ve un alto voltaje aquí en el QRS, como estamos viendo aquí en el B1, B2, B3. Entonces, como el paciente no tenía dolor de pecho, no tenía isquemia, pues no lo miraron ni pensaron nada más y le dieron de alta. Y ahí cuando se dan cuenta, el cardiólogo que lo mira ahora, cuando él muere, y esto es lo que vamos a identificar. ¿Por qué a este paciente no le dieron la o el diagnóstico correcto? Hoy hubiera estado vivo él. Si tú miras aquí, esto que está en rojo aquí, esta es la onda Q. Es una onda Q que está profunda. Normalmente cuando vemos una onda Q profunda así, uno piensa en un infarto. Pero para que sea un infarto, la onda Q tiene que tener un espacio de un cuadro pequeño por lo menos. Y tiene que ser ancha. La onda Q tiene que ser ancha para que sea patológica. En este caso es una onda Q que está estrecha, no es patológica. Y usualmente en los leads que te dejan ver la parte lateral del corazón, fíjate que aquí es el lead 1, en el ABL también tenemos ese QRS, mira, largo, profundo. Y si miramos en el B1, en el B2, B3, y también miramos en el B4, aquí en el B5 y aquí en el B6, normalmente estos son los leads laterales. ¿Qué pasa aquí? Que cuando vemos nosotros esto que está así, a esto usualmente se le llama hipertrofia ventricular, en este caso izquierda. Pero como esta onda Q que estamos viendo aquí, no es ancha, no tiene un cuadro pequeño, no lo tiene. Como no lo tiene, y lo que tienes es esta Q que parece un dardo, y tanto que vemos aquí, a esto es lo que se le conoce como una cardiomiopatía hipertrófica. El tratamiento de este paciente no es el mismo. Y esto es único y específico de una cardiomiopatía hipertrófica. Esta onda Q que esté profunda, pero que esté narrow, estrecha. So when we see the Q wave, deep Q wave in the lateral leads, lead 1, B5, B6, this is not a myocardial Q wave. This is not a pathological Q wave. Because in order to be pathological, bad, it have to be wide, more than one small box. In this case, you don't see that. So when they see this amplitude, cuando se ve esta amplitud, este voltaje, entonces se confunde con una hipertrofia ventricular izquierda. Pero en este caso no fue así. In this case is because, once again, a Q wave that is deep in lead 1, B5, B6, what we see in B1, B2, and B3 as high voltage, but there is a narrow Q wave. This is not left ventricular hypertrophy. This is a cardiomyopathy hypertrophic. Y como esto, una vez más, no tiene la onda Q ancha, el QRS ancho, pero está profundo, a esto se le llama una cardiomiopatía hipertrófica. Okay, so if you see here, this is a normal Q wave, you see that? But if he has a wide box, it's wider. It is a pathological. When we see a pathologic like this, yes, we are thinking in myocardial infarct. But in this case, because it's not wide, as you can see here, in lead 1, B2, B3, look, even B5 and B6, it's just narrow. In this case, because of the high voltage here, this is how they identified, well, they couldn't identify, but now we know that this is called a cardiomyopathy hypertrophic. Hola, y aquí terminamos.
Bien sencillo. This was very simple. Just identification, the identification of the Q wave, narrow, not wide. Plain and simple. Y esto fue bien sencillo, identificando que la onda Q estaba estrecha y no ancha, específicamente en los leads laterales como el lead 1, ABL, B5, and B6. So always looking at the lateral leads. Sometimes you see it in the inferior leads too, but it's most common in the lateral leads, like lead 1, AVL, B5, and B6. I hope you like it. Thank you very much. Subscribe to my channel. Bye.